Bienvenida Yulisa, Nelson, Héctor. Yulisa, la dama que distingue, Sí. embellece, evidentemente, esta mesa. Gracias, amigos, por sintonizar hoy nos en Despierta con CDN. Bienvenidos, permitirnos llegar a sus hogares hoy, Día Internacional de la Alegría. Los que tengan algo de qué alegrarse, y la vida es un motivo suficiente solo para ello. Pues alegrémonos por sin dejarnos de preocuparnos por lo que sigue pasando en Venezuela, que estaremos tocando algunos temas. La OEA en el día de ayer pues fracasó el intento de exigir que hubiera un escrutinio de las actas, lo más elemental, contar los votos, es la base fundamental de la democracia. Estados Unidos radicalizó sus posiciones, ya reconociendo a un candidato opositor pues, a no tener la totalidad de las actas. Malmagro también radicalizó sus posiciones, pidiendo órdenes de captura para Chávez et al. En el régimen venezolano. Y sin embargo, las posturas un poco ambivalentes o mediatintas, o quizá diplomáticas sería la palabra, de Colombia, Brasil y México. Eso definitivamente pasará al plano de la judicialización más que de lo electoral. Y ahí sabremos cuál será el resultado con cortes y sistemas dominados por el madurismo. Aquí en República Dominicana fue noticia ayer el nombramiento de la actual senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, a la posición de ministra de Interior y Policía, y la remoción del ministro Chu Vázquez, así como unos pequeños cambios en el tren gubernamental. También por igual, en el día de ayer el presidente declaró que somos una nación logística en el evento de Hub Logístico organizado por la Dirección General de Aduana y su director Eduardo Sanz Lobatón. Muchas noticias en el día de hoy que estaremos comentándolas sobre esta mesa a lo largo de la mañana. Bienvenidos, compañeros. Buen día Federico, Yulisa, don Nelson, buen día a todos los televidentes de Despierta con CDN. Hacía un ratico que no compartía aquí con ustedes un jueves. Me siento como Yulisa un viernes. Yo creo que Catherine te diría que eso podría ser más a menudo si tú quieres. No, está bien. Que ella no tendría problema. Claro, yo repito esa frase que tú siempre dices, cuando toca, toca. Cuando toca, ¿verdad? toca. Que asumirlo. Venezuela, como todos estos días, acapara la atención de los dominicanos. Además, como estamos en una época de transición, una España boba, pero, señores, no hay un tema, según mi experiencia, que despierte más interés, que genere más interés en cualquier momento en los dominicanos que los cambios en el gobierno, los decretos, en cualquier etapa de un gobierno, transición, los 27 de febrero, los 16 de agosto, o en cualquier momento de una gestión. Cambios en el gobierno es un tema que interesa a todos, un tema atractivo. Yo estaba ayer en esa actividad que menciona Federico, de la Dirección General de Aduana, que es una actividad transcurrió bastante ágil, una actividad de 1 hora con solamente 3 discursos, nadie se pasó hablando, o sea, una actividad bastante entretenida. Los recursos que se utilizaron, todo el mundo estaba atento, pero hubo un momento breve de distracción y fue cuando se corrió la voz de que estaban circulando ya los cambios por el canal de WhatsApp del presidente. O sea, todo el mundo ahí como que se oyó un susurro, un cuchicheo, y comenzaron la gente a chequear sus teléfonos a ver cuáles eran los cambios que había realizado el presidente. Vamos a hablar de esos cambios y de otros temas mientras cursa el programa. Señores, no debiera hacer eso Abinader en mitad de evento, porque se pone el ruidero. Muy bien, yo me alegro mucho tanto por Farideh y tanto por ser mujer, porque las mujeres han escaseado en puestos de importancia en este gobierno a pesar de la promesa de equidad de género que se hizo en el 20. Solo el 12% de las ministras son mujeres. Que fulano está en una dirección, que fulano... No, los cargos de importancia. Vamos a ver, alguna gente dice que no le da el perfil de Farideh, pero no es el hombre, en este caso la mujer, el que hace el cargo, sino a la inversa. Además ella ya aceptó el reto. Señores, atención allí en Suriel ahorita, parece que viene agua, viene lluvia. Comienza hoy la votación virtual de los demócratas, los delegados, para elegir a su candidato o candidata en este caso, porque solamente estaría corriendo
Kamala, ese tema para nosotros ha salido de agenda, pero sigue pendiente. Ustedes van a ver cuando decaiga lo de Venezuela, cómo vuelve otra vez lo de Kamala y Donald Trump. Hoy es el día, señores, comienza la semana mundial de la lactancia materna. Mañana es el día en República Dominicana de la lactancia materna, pero hoy comienza en unos 170 países la semana de la lactancia materna. Eso fue instituido en 1992 por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Se va a hablar mucho hoy de la lactancia materna, principalmente de la exclusiva, porque hay muchos modelos híbridos de lactancia materna. Hay un dato de UNICEF de ayer, 5 de cada 6 niños en República Dominicana no reciben lactancia materna exclusiva. Vamos a ir sobre ese tema y obvio que estaremos nosotros con Venezuela. Lo de la OEA ayer, Federico, eso se veía venir. Incluso, además de que se ha vuelto un organismo ineficaz y inoperante, como decía López Obrador, que él no iba a ir, México no va a ir porque ya se había reconocido a uno de los candidatos. Eso es en función de lo que decía Almagro. Claro. Yo decía que Almagro se vuelve ineficaz. Ahora dice él que va a pedir a la Corte Penal Internacional que arresten a Maduro. ¿Y usted va a aparecer allá cuando ni siquiera el organismo que usted dirige puede sacar una resolución? Claro. Además, la Corte Penal Internacional no ha ordenado orden de arresto contra Benjamín Netanyahu con 40.000 muertos a cuesta. Incluso cuando el fiscal de la Corte ya ha pedido orden de arresto contra Benjamín Netanyahu. Una pena esa situación. Y una pena también, o no pena, lo de Estados Unidos está diciendo, ¿qué le pasa a Estados Unidos que está hablando de preocupación, de monitorear, de revisar? Ayer habló de que se está perdiendo la paciencia. Yo creo que los yanquis están en algo, amarrando algo. Ustedes van a ver. Ahí se está amarrando algo. Porque uno habla mucho aquí, pero la geopolítica es seria. Ahí se está amarrando algo. Yo creo que va a ser alguna ficha de negociación Venezuela. Algo van a inventarse esos países poderosos. Buenos días, Yulisa. Buenos días a los 3 caballeros, saludos a Catherine, donde quiera que se encuentre. Hoy ella tiene el día libre, tiene algunos compromisos que cumplir y nos ha mandado a Héctor de Bateador Emergente. Y Héctor está feliz de estar aquí un jueves, de levantarse a las 4 de la mañana para venir a estar con ustedes y con nosotros. Como todos nosotros, felices de levantarnos a las 4, ¿verdad, Héctor? Que sí. Te voy a ratificar como vocera. Muy bien. Mayoría de hombres aquí. Sí. Hasta Medrano pusieron ahí para la portada. Miren, pero ni siquiera la muchacha de la cámara vino. Bueno, estamos en minoría las mujeres hoy aquí, pero no importa, parece que damos para todo. Está solita, minoría no, sí, está solita. Totalmente sola, exactamente, no es ni minoría. Bueno, Estados Unidos ha emitido una alerta número 4. El Departamento de Estado anoche levantó una nueva alerta para viajes a Haití y habla del potencial riesgo de muerte que tienen los ciudadanos de presentarse, de ir a Haití, de las pocas posibilidades de ser rescatados que envuelve una travesía en este país. Como ustedes saben, ya hay policías de los kenianos heridos. Se habla de que entre final de esta semana y la que viene llegaría una nueva dotación y también ya se cuentan los heridos y los caídos de las bandas. Dicen las autoridades de Haití que más de 100 personas de las bandas han caído en manos de los kenianos. O sea que dirán ellos que eso ha sido una operación exitosa. En la medida que esto se calcule como éxito, la cantidad de miembros de bandas que caigan o que se han apresado. Apresado hasta el momento ninguno, caídos más de 100, dicen las autoridades de Haití, o lo que queda de autoridad en este momento. No se ha vuelto a hacer otro atentado, sin embargo, parece que el primer ministro de Haití, o esta persona que dirige temporalmente esta situación social y política hasta que se llegue a una convocatoria de elecciones, luego de controlar, dicen ellos, a las bandas militares y del llamado a la paz que ha hecho Barbecue, pues no ha vuelto a tener otra travesía interna por Haití. Y se habla de que hay hasta prohibiciones de circulación para preservar su vida. Hay que ser valiente para aceptar ser primer ministro de Haití y para aceptarle el puesto a María Corina Machado de ir como presidente en la boleta de Venezuela. Llama la atención todo lo que ha sucedido ayer en esta reunión del Consejo de la OEA,
donde no ha sido diferente de lo que sabíamos o pensábamos que podía pasar. El maniqueísmo de México, Colombia y otros aliados que tiene el madurismo y el fortalecimiento de las posiciones que han presentado países, por ejemplo, como Estados Unidos, que ya el Departamento de Estado, en voz de su vocero, ha reconocido el triunfo de González Urrutia en Venezuela, y además de la voz de la canciller de Argentina, el de El Salvador, el país de Bukele, que ayer simplemente ha respondido en Twitter X con caritas de risa todo lo que ha dicho Nicolás Maduro, que por cierto ha dicho que Bukele es un asesino dictador. Él no se considera a sí mismo un dictador, con cientos de muertos y 17 en las últimas horas, pero considera que Bukele, que trancó a las bandas, sí es un dictador. Pero bueno, cuestión de posición. El presidente Donald Trump, o el expresidente Donald Trump, ha sido retado a un debate por Kamala Harris, y ayer ha dicho que sin ningún temor él acepta, que cuál es el problema. Veamos qué sale de ahí, pero sin duda que también Estados Unidos, como decía Nelson, sigue siendo tema y va a volver a ser tema, luego de que ojalá se tranquilice lo de Venezuela y se le dé una salida honorable a la situación que lleva ya cerca de la veintena de ciudadanos muertos y cientos de apresados. Hay videos que hablan de la presencia de los Wagner en Venezuela y de personas con los uniformes de Wagner dentro de los efectivos de los militares de Maduro, y que estos estarían en territorio venezolano guiados por los cubanos para enfrentar a la población civil desarmada. De esto confirmarse, a pesar de que los videos están ahí y ciertamente hay personas uniformadas con el logo y todo de los Wagner, podríamos estar frente a una situación todavía más difícil para esa población, ese pueblo que está desarmado, indefenso y superado, no solamente en cantidad, sino en poder armamentista en manos de la Guardia de Maduro. La Semana de la Lactancia empieza hoy. En la portada del Caribe dice que solo el 16% de los niños recién nacidos y a partir de su nacimiento tienen lactancia materna exclusiva. Y esto, aunque parezca trivial, es sumamente importante, porque la economía familiar en muchas ocasiones depende de la salud de los niños y de la salud de la madre. Y un niño que no recibe lactancia materna, al menos los primeros meses, no de forma exclusiva, tiene un cargo económico importante en materia de alimentación, y además es más propenso a tener múltiples enfermedades que llegan con los primeros días del nacimiento. Nosotros tenemos muchas informaciones que compartir con ustedes hoy, y vamos a comenzar con las portadas del periódico El Caribe y del contenido de nuestro portal digital cdn.com.do. Nuestro compañero Francisco Medrano está listo para contarnos cómo amanece el país y qué es noticia para este 1 de agosto. Hola, ¿qué tal? Así es, Yulisa, pues con gusto presentamos las principales informaciones que trae el periódico de nuestra casa, El Caribe, en su portada en este día. Y lo hacemos con esta importante información, y es que solo se registra el 16% de niños con lactancia materna. Esto según datos que arroja la encuesta de indicadores múltiples por conglomerados que ha realizado la Oficina Nacional de Estadísticas y el UNICEF. Vamos ahora a otra información en el área económica. Es que el Banco Central mantiene en 7.00% anual su tasa de política monetaria. Desde mayo del 2023 ha reducido su TPM en 105 o 150 puntos básicos y puso en marcha un programa de provisión de liquidez a través de los intermediarios financieros. También ampliamos sobre el presidente Luis Abinader, que destaca que Aduanas se encamina a la mayor transformación de su historia con más de 700 cambios tecnológicos. Y cerramos las principales del Caribe en su portada con la resolución que demandaba a las autoridades de Venezuela publicar de inmediato las actas de las elecciones, la cual no alcanzó los votos suficientes. Vamos ahora a la contraportada del periódico El Caribe esta mañana con informaciones del mundo de los deportes y los Delfines del Este que vencen al Moca FC. La jornada de ayer de la quinta fecha de la liguilla, también el Cibao FC y OIM FC igualaron en un gol
dejando un gol en cada partido que fue celebrado en la ciudad de Santiago. Les invitamos esta mañana a que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted podrá conocer otras importantes informaciones como esta de un incendio que afectó una tienda en el sector Piedra Blanca, en el municipio de Jaina. Esto fue en la provincia de San Cristóbal. Además, tenemos un reporte sobre el legado de Farideh Raful, esto tras su paso por el Congreso Nacional. Y cerramos con la Asociación de Profesores en Santiago, que calificó como una declaratoria de guerra el rechazo del Ministerio de Educación a un aumento salarial. Así que todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal www.cdn.com.do y les invitamos como cada mañana para que adquiera una edición impresa del periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, seguimos con más en Despierta. A prestar atención allí en Suriel, se está moviendo algo importante en materia climática y hay 11 provincias en alerta. Adelante, Jim, ¿qué hay de nuevo? Muchísimas gracias, muy buenos días. Hemos tenido la llegada de la onda tropical número 25 al Caribe Central. Este fenómeno atmosférico que en los últimos días transitó por el Atlántico Central hasta llegar a nuestra región. Ayer incidió en Puerto Rico y en las Antillas Menores y ya hoy está haciendo contacto con República Dominicana para combinarse con los efectos de una vaguada. Es por eso que tendremos un aumento de la nubosidad y de las precipitaciones en sentido general. De hecho, durante la madrugada se han desarrollado algunos aguaceros en zonas del sureste, del este y noreste del territorio nacional. En la medida que avance la mañana y también el mediodía y en el transcurso de esta tarde, esas precipitaciones aumentarán en gran parte del territorio nacional. Mucha atención porque los modelos de pronóstico están presentando un incremento del potencial de inundaciones, desbordamientos de ríos y cañadas, así también descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento, sobre todo hacia la región del Cibao, hacia el noreste, hacia el sureste y hacia el sur. Veremos cómo esta onda tropical estará avanzando sobre nuestro país y ya mañana empezará a alejarse de nuestra región. Sin embargo, sus remanentes permanecerán incidiendo hasta el sábado y combinándose así con los efectos de la vaguada. Así que tendremos varios días con precipitaciones, principalmente en las tardes y en las noches en nuestro país. También las temperaturas estarán relativamente calientes en la zona marina y esto estará aumentando el potencial de descargas eléctricas en el territorio nacional. Mucha atención, potencial de inundaciones en las próximas horas en nuestro país. Estas han sido las informaciones atmosféricas. Bueno, ya lo dijo Jim Suriel, se espera lluvia abundante, por lo menos en el día de hoy. Bueno, saludamos a los amigos que nos están, le están dando seguimiento al programa a través de Facebook Live. Por ejemplo, Henry Santana, que se reporta temprano, dice: buenos días, equipo desde Higüey. Guadalupe Graciano también nos saluda desde Los Negros de Azua y nos manda bendiciones. Amén. José Roberto Ventura Guzmán dice: Yulisa Céspedes, tú siempre bella como una flor. Ese fue, repito, José Roberto Ventura Guzmán. Jocelyn Martínez. ¿Para qué tú me das el nombre completo? Importante. Sí, no. Jocelyn Martínez, del kilómetro 14 de la autopista Duarte, dice: siempre con Despierta con CDN. El tocayo Héctor Franco dice: Dios ampare al pueblo venezolano, del representante del punto suspensivo, porque ustedes saben que el amigo Héctor es duro por aquí. Jacqueline Pérez, buen día, bendiciones para todos desde Atomayor. Buen día, Jacqueline. Jeffrey Rodríguez dice que Papá Dios lo siga bendiciendo día a día por todas las informaciones que nos lleva. Delio Samuel Marmoleo Frica se reporta, siempre en sintonía. También Josefina Taveras y Miriam Borges. Esos son los mensajes que tenemos ahora a la vista en Facebook Live. Saludos a todos. Vamos a la pausa.
Bueno, pues varios diplomáticos dieron su apoyo al pueblo venezolano durante la sesión de ayer miércoles en la OEA. En efecto, cancilleres de los países de Chile, Argentina, República Dominicana y Estados Unidos hicieron llamado a no ser cómplices de la situación que atraviesa ese país. Veamos. Digamos que 3 días después no aparecen las actas con las que se proclama el ganador de una elección. 3 días después no aparecen las actas con las que se proclama el ganador de una elección. Entonces podríamos discutir acá cuánto tiempo les vamos a dar para que aparezcan las nuevas actas. Es raro que un organismo electoral no tenga las actas, como señalé hoy. El tema es que las actas están costando vidas. En 48 horas van 17 asesinados. ¿Cuánto tiempo más vamos a dar para que aparezcan las actas? O sea, ¿cuántos muertos más necesitamos para que aparezcan las actas? Se deben considerar, obviamente, las actas de escrutinio que fueron entregadas a los testigos electorales y miembros de mesa, y que cuentan además con la verificación ciudadana en el escrutinio. Estas actas fueron publicadas en un portal web. Obviamente han habido otros ataques, un patrón de persecución a los testigos de mesa, que están siendo encarcelados ahora, mientras nosotros hablamos. Los testigos de mesa encarcelados. ¿Qué democracia aguanta eso? ¿Qué democracia hay acá que pueda mirar a los ojos y diga, aguantamos eso? Le estamos dando la razón a nuestros electores, a nuestros jóvenes, que no nos creen. A los políticos, a los diplomáticos, a los representantes. Ya están las encuestas. Nos repudian. En muchos casos, para decirlo con claridad. Porque no somos coherentes. Decimos una cosa adentro, en petit comité, o según la audiencia, y venimos acá y nos abstenemos o votamos en contra. Señor presidente, hay un tema de profunda preocupación para Argentina y que debiera serlo para todos. Me refiero a los 6 asilados en la Embajada Argentina, la residencia argentina. Denuncio con vehemencia, con pasión, el incumplimiento por parte de Venezuela de la Convención sobre Asilo Diplomático. A pesar de los reiterados requerimientos de nuestro país, Maduro no ha permitido emitir los salvoconductos para estos dirigentes de la oposición perseguidos. Llevan más de 4 meses asilados en la residencia de la Embajada Argentina en Caracas. No tienen autorización. No tienen autorización para salir de manera segura del territorio venezolano. OEA tiene que enviar un claro mensaje. Permitan a los asilados salir. No seamos cómplices del fraude. Que la región no sea indiferente a la voluntad popular expresada el domingo 28 de julio. No mantengamos esta farsa. Tenemos que ser capaces de distinguir entre el bien y el mal. Muchas gracias, señor presidente. El mundo debe reconocer también la victoria electoral de Edmundo González. Aquellos que no lo hagan estarán facilitando el masivo intento de fraude de Maduro y su falta de respeto del Estado de Derecho y de los principios democráticos. Señor presidente, me apena abordar la decisión perturbadora de Maduro de expulsar a diplomáticos de varios países de Venezuela, porque su gobierno insistió en la transparencia electoral. Y lamento que nuestros colegas diplomáticos sufran este trato irrespetuoso e intolerante, este desdén por la interacción diplomática, pero esto no debe debilitar nuestra determinación de buscar soluciones basadas en principios que a la larga fortalezcan las relaciones entre nuestras naciones. Este es el momento de insistir en el llamado a todas las partes a la sensatez y a la cordura, aspirando a una solución pacífica, genuinamente venezolana. Nuestra región es reconocida internacionalmente como una zona de paz. Este es un logro que ha costado mucho sufrimiento y dolor y debe ser defendido vigorosamente. Bueno. Pues ahí están las declaraciones dadas por algunos cancilleres, sobre todo nuestro canciller Roberto Álvarez, que se distancia bastante de las que escuchamos precedentemente en el sentido de establecer o de sintonizar una frecuencia más de entendimiento, de diálogo y de venezonalidad de la resolución del conflicto.
porque en definitiva dista mucho de las posiciones asumidas por el secretario general de la OEA, Almagro, quien no está jugando, y es una posición personal, no está jugando su rol de árbitro regional, que debería ser, porque la OEA debería ser un foro de diálogo, pero el diálogo se da de la base del respeto mutuo de las partes también y de un árbitro que evidentemente pueda arbitrar y no se decante por uno de los dos lados. La situación va a tornarse sale de lo electoral, entra a lo diplomático y entra a lo judicial, a lo interno de Venezuela. Y como tú dices, Nelson, en otras vías que no estamos viendo por encima de la mesa. Sí, yo he sostenido que ese escenario lo he visto yo otras veces. En el Grupo de Lima, cuando el Grupo de Lima, eso fue en el 21, octubre del 21, la OEA fracasó sucesivamente, entonces un grupo de países, vamos a decir eso que se manifiestan en contra, formaron un Grupo de Lima, y ahí se metió la República Dominicana y reconoció que Guaidó era presidente. La OEA va a fracasar otra vez y la ONU va a fracasar otra vez, porque eso es lo que está pasando en el mundo. La ONU no ha sido capaz, bueno, lo logró porque China acordó abstenerse, hacer un llamado a tregua, o sea, ni siquiera un llamado a tregua, no tomando posición, eso es en Gaza. Y ahora China y Rusia apoyan a Maduro, es decir que si eso va a la ONU tampoco va a prosperar. El error del Grupo de Lima, por lo que yo insto que no ahora no aparezca un grupo diciendo, bueno, entonces nosotros, ya que el mecanismo institucional no pudo ponerse de acuerdo y no se va a poner de acuerdo, nosotros formamos un grupo y apoyamos a María Corina. El error, yo señalé ayer 3 errores del Grupo de Lima. No incluyó a las distintas partes. Tú formas un grupo para apoyar una y entonces tú no eres efectivo. Segundo, la propuesta no estaban encaminadas a beneficiar a los venezolanos en su conjunto como pueblo, y además el interés era que primaran intereses internacionales desde fuera. Acuérdense que Estados Unidos le dio su apoyo irrestricto al grupo de Lima y eso se cayó, eso no funcionó. Yo creo que ahora la República Dominicana debe ser más cuidadosa que en el 21 y no apandillarse en ningún grupo, mantener esa posición de nuestro canciller. No sé, fue por Zoom que él habló. Tal vez él era consciente que ahí no se iba a llegar a nada y se economizó el pasaje y un día de estadía. Porque era como decía López Obrador ayer, él decía, México no va para allá. Dijo López Obrador en su rueda de prensa larguísima de ayer. O sea que ya Maduro reconoció una parte, Almagro reconoció una parte, ya no tiene sentido. Dice López Obrador que no fue un llamado serio el de Almagro, no es responsable, eso no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática a un conflicto de un país de América Latina. Lamentable, deplorable. A propósito de Estados Unidos, ustedes han dicho que Estados Unidos apoyó. Lo que dijo el representante de Estados Unidos es que hay evidencias suficientes en las actas para saber por dónde está el ganador. Me llama la atención ver a Estados Unidos hablando de preocupación, de que está monitoreando, de que está revisando, y ayer de que se está perdiendo la paciencia. ¿Qué es eso? El gran imperio del norte que se supone debe estar a la vanguardia, la democracia, de los derechos humanos. Por eso que yo creo que ahí se está moviendo algo grande, aunque probablemente lo que se refleje en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una presidencia que está en pausa, que es la de Biden, una vicepresidencia que no tiene las suficientes funciones y garra, ni nunca le han dado la responsabilidad de meterse en los problemas internacionales, que sería Kamala, que mucha gente está esperando y que está en campaña. De Kamala, exactamente. Entonces, es preocupante, y preocupante porque probablemente eso se va creando un vacío, se le busca un bajadero, y todos esos discursos que quedan reservados para una próxima ocasión, como ese, no sé de qué país fue el canciller que hablaba de que los pueblos y la gente pierde la confianza en nosotros, los políticos. Hace rato que perdían la confianza en ustedes, la gente. Miren, creo que tenemos ahí las palabras del representante, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos. Esto es del Departamento de Estado. Él dice
que el mundo debe reconocer el triunfo de Edmundo González y que Estados Unidos lo reconoce, y que aquellos gobiernos que no los reconozcan estarían facilitando el masivo intento de fraude de Maduro. Yo entiendo, o se puede entender, que ese es un reconocimiento tácito que hace Estados Unidos. La pregunta es, ¿para qué sirve eso? Como ha dicho Nelson. ¿Para qué sirve que todos estos países reconozcan si no es para presión internacional, que es lo que se busca? La OEA ayer buscaba aprobar en ese consejo una resolución que exigiera la presentación de las actas, que es lo que la oposición le pide al CNE. Sin embargo, en vez de responder el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, quien responde Maduro. O sea, ya eso está tan despersonalizado y es tan a la clara, típico de todas las dictaduras, que tratan de ponerles ropa de democracia a procesos que son completamente antidemocráticos y hablan del fascismo, hablan de vulnerar derechos, hablan de ilegalidades, como si se estuvieran describiendo a sí mismos, pero se lo atribuyen a otras personas. Ahí es como en una especie de descripción proyectiva. Pues la OEA no pudo conseguir que se presentaran las actas, porque les faltó un voto. Necesitaban 18 votos, consiguieron 17. Los países que votaron en favor de que se aprobara esta especie de sentencia del Consejo de la OEA fueron los que ya se han pronunciado, los que todos nosotros ya conocemos: Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, hasta Guyana y Haití votaron en favor de que se presenten las actas. Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Surinam. Sin embargo, México, Colombia y Brasil, que son los que en comunicados y en redes sociales habían dicho que para que fuera contundente y transparente y se viera que era un sistema democrático, creyendo que le dan un espaldarazo a Maduro con eso, debía demostrar las actas, fueron ambivalentes en el Consejo de la OEA. Allí no dijeron nada. Simplemente México, por ejemplo, se ausentó y los demás pues simplemente dijeron que se abstenían. O sea, una cosa digo para la gente, para que mi cuestión de imagen, y a puerta cerrada en la OEA, entonces digo otra cosa. Y a eso se refería el canciller de Perú y la canciller de Argentina cuando hablaban ayer de lo que había pasado en ese consejo. Las abstenciones van por Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Granada, Honduras, todos los socios de Maduro, San Cristóbal y Neves, Santa Lucía y Antigua y Barbuda, islitas que están aquí en el Caribe que probablemente no tengan interés ninguno en participar en lo que ahí pasa. Y se ausentaron Dominica, México, San Vicente, Granadina, Trinidad y Tobago y por supuesto Venezuela, que incluso está fuera de la OEA por decisión propia desde hace un tiempo. Maduro ayer ha dado declaraciones interesantes que han llamado la atención de la comunidad internacional. Él ha dicho que no le va a temblar el pulso para llamar a una nueva revolución, como si lo que él estuviera ahí adentro no fuera una revolución. Dijo que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia deben estar presos, deben estar tras las rejas. Y el fiscal general, el señor Tarek, pues antes de ayer ya dijo que les va a dictar una orden de captura porque ellos son los responsables de todo lo que está pasando en Venezuela. Ha retado a Elon Musk, quien le dice Elon Musk, lo ha retado a los puños, algo que ha resultado cantinflesco y que ha sido pues no más que un chiste porque Elon Musk lo ha tomado para vacilárselo en redes sociales. Maduro tiene miedo de que Elon Musk le aterrice un cohete en el Palacio de Miraflores. Miren ustedes por dónde anda la salud mental del señor Nicolás Maduro. Dice que el imperio va a ser responsable de todo lo que le haga Elon Musk. Y por supuesto Elon Musk, que tiene quizá más salud mental que Maduro, que tiene una cantidad de dinero, dicen que es el hombre más rico del mundo, además el hombre más inteligente que tiene el planeta en este momento, al menos en inteligencia mecánica, artificial y de informática, pues yo creo que se lo está cogiendo variado, pero dijo ayer el senador Marcos Rubio que se ha formado un equipo donde está Eric Prince, que es el propietario y líder de esta firma contratista que se llama Blackwater, que es la única compañía que se dice que supera o equipara en materia de efectividad a los Wagner, que es, ustedes saben, esta milicia, estos paramilitares rusos, que son los que mandan a todas las situaciones difíciles. Ayer el señor Eric Prince, por cierto, ha dicho en un comunicado que si a Maduro le ponen
a Maduro, a Diosdado Cabello, al fiscal general Tarek, a los Rodríguez, y ha mencionado, hicieron un esquema de todas las cabezas por las que ellos irían. Yo creo que siendo este señor quien es, eso me preocuparía más que Elon Musk. Y él ha dicho que le deberían poner, que a Estados Unidos que le ponga 100 millones de pesos al precio de la captura de dólares, de la captura de estos efectivos. Sí, él le dijo, súbele el precio, como para ver si yo me animo, será públicamente. Pues Eric Prince ha dicho que le pongan 100 millones de dólares a la cabeza de Maduro y de toda su comitiva, y que verán cómo la magia va a suceder. Como diciendo, si me suben el precio yo voy y te lo busco. Eso y libre de impuestos sobre todo. Exactamente. 100 millones, yo creo que por 100 millones hasta le llevan lo de Cuba y le hacen algo al de Colombia, quién sabe. Pero la presencia ahora de Eric Prince y Blackwater en esta discusión, ciertamente, bueno, pues le pone una pimienta distinta que antes no tenía. Vamos a ver lo que fue, en sus palabras, lo que dijo el señor Maduro. Ir a otras formas de hacer revolución. Lo digo solemnemente desde el poder político. Queremos continuar en el camino que Chávez trazó. Pero si el imperialismo norteamericano y los criminales fascistas nos obligan, no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución con otras características. El pueblo lo sabe. Yo no nací el día de los cobardes. Nosotros no nacimos el día de los cobardes. Pero si el imperio quiere avanzar en su plan criminal, nosotros defenderemos nuestra patria y defenderemos y protegeremos a todo un país, a todo un pueblo. Porque todo lo que he hecho en las horas que han transcurrido ha sido por defender el derecho del trabajador, la trabajadora, el comerciante, el empresario, el hombre y la mujer de a pie, de estar en su casa tranquilo, de salir a trabajar, de salir a producir, de vivir en paz y tranquilidad. Maduro amenaza con una nueva revolución a un país que se supone que está en una revolución y que además dentro de la revolución vive una especie de fractura con lo poco que le quedaba de democrático. Pareciera entonces, para buen entendedor, pocas palabras, que Maduro va a ir a peinar o sus efectivos, si es que está la presencia de los Wagner, porque hay unos videos con militares con estos uniformes, con las características de estos paramilitares rusos, que peinaría entonces simplemente las zonas donde él no es popular. Y esto me parece que sí es una amenaza y que en manos de Maduro es como tener el botón de la bomba atómica en manos de una persona que no tiene salud mental. Eso es como decir, vamos al próximo nivel. Revolución en la revolución. No me importa nada. Una revolución dentro de una revolución, eso es prácticamente un exterminio. Y a eso sí, creo que a eso sí la comunidad internacional debe prestarle atención. Mira, debemos una precisión, porque Almagro decía en su intervención antes de ayer a Maduro que entregue el poder. Incluso Almagro, es tan Almagro que él desconoce que Maduro va a estar en el poder hasta el 10 de enero, o estaría en todo caso hasta el 10 de enero del año que viene. Aunque pierda, legítimamente. Aunque pierda. Aunque pierda y entregue, se queda. ¿Tú te imaginas en 5 meses, un poco más de 5 meses lo que haría Maduro si va a entregar el poder? Yo estaba viendo unos panelistas españoles ayer que hablan de un vacío de poder, que hay un gobierno de facto. No. La transición sería dentro de 5 meses, no hay gobierno de facto. La discusión es otra. Maduro ayer, con una carpeta roja tiene que ser roja, ¿verdad? Claro. Fue al Tribunal Superior de Venezuela, que tiene una sala electoral, y entregó unos documentos que investiguen a todo el mundo, hasta él, que lo investiguen, que investiguen todo el proceso. Todavía esta mañana yo no he visto la petición en sí, porque él fue que la verbalizó. Pero de todas maneras es un tribunal hecho por el chavismo en sus 25 años en el poder, o sea que no sería ninguna salida cualitativa. Yo sí reitero, es una situación compleja. Yo voy a recomendar
Ayer el fraterno y tocayo Nelson Espinal Valle escribió Venezuela más allá de la crisis en Diario Libre y hace una radiografía de la presencia de Irán en territorio venezolano. Dice ese artículo que tiene más de 1 millón de hectáreas para proyectos secretos, Irán. Sí. Las relaciones de Maduro con China, incluso amarrado por los bozos con la deuda, más de 60.000 millones le debe a China. La inteligencia cubana, que aquí se ha mencionado, que tiene un aparato y tiene todo un área en Venezuela y se hace cargo de eso. O sea, ahí también hay mucho de la geopolítica mundial, China, Rusia e Irán. Entonces, es difícil, por eso que yo veo que ahí le buscarán un bajadero los poderosos y habrá alguna suerte de negociación. Y ojalá que Venezuela y ese espíritu que están demostrando los venezolanos no sea una pieza, una ficha de cambio, una negociación de por medio. Se están hablando cosas ya de qué estarían pensando los Estados Unidos, principalmente los Estados Unidos, cómo podía aprovecharse esta crisis dentro de esa geopolítica, compleja geopolítica mundial. Mire, con relación a la sesión de la OEA de ayer, a mí tengo que decir que me identifico bastante con la posición del canciller dominicano. Es bueno que así sea, porque imagínense uno que esté en desacuerdo con la posición que el país está dando en un escenario internacional como este, porque pienso que en vez de tomar partido en este momento y decir que quien ganó fue fulano, sin duda, como dicen algunos, o decir lo otro, o que el que ganó fue el otro. Pienso que la posición del canciller Roberto Álvarez, que es la posición de República Dominicana, es contundente, pero a la vez moderada, y parecería una contradicción, pero creo que está bastante reflejada en una expresión. El canciller dice, si bien no corresponde a la comunidad internacional decidir cuál es el gobierno legítimo de un país, sí puede condicionar su reconocimiento a un gobierno al cumplimiento de ciertos estándares como la transparencia electoral, que es lo que no se está dando en este caso. O sea, es un reclamo que está haciendo República Dominicana, que se está sumando a este reclamo de varios países, pero sin decir, como algunos países, que no tienen duda de cuáles fueron los resultados. Pero lo que estamos exigiendo es transparencia, lo que estamos exigiendo es que se muestren los datos. Y hay un tema también preocupante con relación a ese reclamo de las actas. Y si el Consejo Nacional Electoral presenta las actas y es el mismo Consejo el que tiene que validar estas actas, ¿y qué pasa si la oposición presenta unas actas diferentes a las que está presentando la Comisión Electoral? O sea, todavía pienso yo, y es lamentable que así sea, todavía el Consejo Electoral presentando las actas no necesariamente sería la solución a este tema. Buscándole un símil con el marco electoral jurídico dominicano, si eso pasara aquí, evidentemente que las dos partes tendrían que ir a un tribunal a dirimir cuál de los dos cuerpos de prueba tiene la veracidad, y eso entraría ya en la fase litigiosa. Y entonces, ciertamente, como medida de esa fase litigiosa, habría una persona que adulteró una inscripción en falsedad, alteró unos documentos públicos. Entonces ya tú estás preparando el guión de la película. Del momento que tú lo estás llevando a los tribunales, que tú controlas, tú controlas los tribunales, tú sabes cuál va a ser la respuesta, y tú vas a saber que el tribunal va a decir que las actas verdaderas son estas y que aquellas son falsas y que la oposición la adulteró, y por lo tanto métemelos presos. Pero mira, es tan compleja, ya esas actas no valen, las actas oficiales no valen, eso no tiene legitimidad, la gente no va a creer. Se erosionó. Pueden ponerla una a una, sí, que esas son, y ya la gente no va a creer eso. No, y va a ser complicado, porque lo de las actas es una especie de cierre. Esos votos y esa contabilidad automática, aquí en República Dominicana se hizo un ejercicio, pero en unas elecciones que luego pues, no sirvieron para mucho. Pero el aparato evidentemente que funciona. Te hace un cierre como el que hacen los Verifone con la tarjeta de crédito y te da un código por cada operación cerrada y te pone un código QR, además del código numérico que es único. Y encima de eso te ponen la firma de todos los delegados y representantes y testigos, como le dicen ellos en Venezuela. Lo de los testigos podrían volver
porque se lo están llevando presos a todito. Y aunque uno pensaría que es para matarlo o lo que sea, también puede ser para que le firmen las actas otra vez. Ahora, la numeración automática que te dan esos equipos con esos cierres y los códigos QR, ¿cómo lo van a reponer o cómo lo van a multiplicar o cómo lo van, digamos que a duplicar? Porque no se pueden duplicar. Quizás ahí es donde estaría la mejor explicación que tendrán que hacer los del Consejo Nacional Electoral, aunque podrán decir que quienes duplicaron o falsificaron o lo que sea fueron la oposición. Pero 3 días después, 4 ya, casi 5 días después de unas elecciones, quizás hay que dar un poco más de explicaciones. Maduro llevó ayer un expediente, dice que es un amparo, una medida de amparo ante el Tribunal Supremo de Venezuela. Y él dice que tenía las actas ahí. Dice, aquí están las pruebas, aparecieron las pruebas porque Dios está con nosotros. Pero oigan, quien tiene las actas que debería tener el Consejo Electoral es Maduro, no el órgano superior de las elecciones. Y en vez de ir al CNE para pedir una investigación, digo, nosotros analizándolo desde el origen de la democracia, porque es difícil analizar desde la democracia un proceso de dictadura, porque los procesos, aunque usted crea que se parecen, no son iguales. Y él, en vez de hacer una demanda de que se publiquen las actas, él coge las actas, se las mete abajo del brazo, nadie las ha visto, y se va para el Consejo Supremo, un tribunal que él también controla. Lo de Venezuela, la verdad que no tiene mucha vuelta que buscarle. Ahí solamente, ese pueblo solo lo salva una insurrección militar desde adentro, porque independientemente de todo lo que pueda pensar la comunidad internacional, Maduro tiene alianzas con Irán, con China, con Rusia, entre otros países, pero con esos 3 simplemente le basta para tener una especie de escudo que hace que las otras potencias o los otros países, principalmente Estados Unidos, que es quien defiende o ya ha declarado un apoyo a la oposición, tenga que pensar 2 veces de qué manera intervendría o de qué manera apoyaría esta transformación democrática que quiere vivir Venezuela. Antes de salir del tema, me escriben aquí que los rusos están a cargo del sistema de defensa aérea de Venezuela. A cargo del, además de que le debe, Maduro le debe hasta las 1000 vírgenes. Pero eso no es imperialismo. Es un acreedor importante. Un país tan rico como Venezuela, la principal reserva petrolera del mundo y de gas entre los primeros. Ellos decían que le debe más de 60.000 millones a China y me dicen aquí que le debe hasta el alma a Rusia. Es una pena. Yo creo que por ahí viene una salida, o tiene que llegar una salida política negociada, porque tendría que pasar lo que dice Yulisa, como terminó su comentario, que yo no lo estoy viendo. ¿Cuál va a ser esa salida política negociada? Yo no sé, pero ojalá, reitero, que Venezuela no sea una ficha de cambio más. Hay alguna opción. Hay gente que dice que hay una opción de que convenzan a Maduro, esos rusos y esos chinos, convenzan a Maduro para que le den ganancia en otra parte, pero... Mientras Maduro lo controle todo ahí adentro es difícil. Ayer pero él depende de eso. Si los rusos y los chinos le dicen Maduro es así, y a los cubanos, mire, Maduro, recoge. Si en la gran negociación fuera de Venezuela se garantizan la permanencia de esos intereses, de esos contratos a largo plazo, de esas creencias asumidas, entonces ahí hay una vía. Y además, la felicitación de Putin decía cosas raras, que a Maduro que él es bienvenido en Rusia. Exacto. Eso. Cosas raras, la gente no entendió eso. Tú eres bienvenido aquí, o sea, si tiene que exiliarte. Es que Putin es más inteligente que Maduro 160 veces. Él le dijo, yo te apoyo porque te tengo que apoyar, pero cuando tú tengas que correr, que probablemente vayas a correr si tú quieres ven para acá. Eres bienvenido. Sí, eso fue lo que él le quiso decir. Bueno, seguimos. Vamos al plano nacional. La Oficina Nacional de la Defensa Pública en nuestro país ha condenado que un hombre permaneciera en prisión 10 años después de haberse ordenado su libertad. Así como quien no quiere la cosa, esto fue un resultado de lo que ha definido como deficiencia del sistema de justicia. Nuestra compañera Keren Lucas le ha dado seguimiento al caso y nos presenta la siguiente información. El señor Gerald Lewis es el protagonista de la historia que, a juicio de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, desenmascara las fallas del sistema judicial dominicano. Su abogado privado abandonó el caso en el que Gerald
terminó tras las rejas de la cárcel del Ceibo, hasta que en 2014 el Tribunal de Ejecución de la Pena de esa jurisdicción determinó que sus días como recluso habían terminado. No obstante, su libertad no pasó del papel y Gerald continuó guardando prisión durante los próximos 10 años. ¿Quién le paga esos 10 años a ese señor? 10 años ilegales en una prisión en República Dominicana. ¿Quién se lo paga? ¿Quién lo indemniza? ¿A quién procesamos por esa irresponsabilidad manifiesta de parte de esos funcionarios en esa demarcación? Rodolfo Valentín, director de la Defensa Pública, denuncia que la situación de Gerald es el resultado de una dirección de prisiones que echa al olvido a los privados de libertad. Eso se llama abuso de poder. Cuando no se gestiona oportunamente la libertad de un ser humano. Valentín pidió consecuencias para los funcionarios del Ministerio Público, la Dirección de Prisiones y el Poder Judicial de esa jurisdicción al calificar de negligentes sus acciones y afirmar que no es un caso aislado. Keren Lucas, CDN. Bueno, caso serio. Yo estaba viendo aquí, hablando de récord, de Italia en enero, un señor que duró 33 años preso, acusado de participar en una matanza y fue liberado, un pastor. Y el debate está ahora si él debe merecer una indemnización de Italia. Yo no sé qué mecanismo operó en este caso de 10 años, porque 10 años es el 14, el 15, 13, 14, por ahí. Es decir, que ha pasado más de un gobierno, ha pasado más de una procuraduría, ha pasado más de una dirección de prisiones. Entonces no sé cómo repartir la culpa. Inicialmente la enfocan hacia el Ministerio Público, hacia la Fiscalía, hacia los abogados de donde ocurrió el hecho, pero quizás esto pueda servir de ejemplo para hacer una discusión a fondo del tema, independientemente de la indignación de la defensa pública que se evidencia ahí. O seguir a un caso más, como hablamos de los preventivos, que duran años, y en pocos días se olvidan ese tipo de cosas. No sé cómo podríamos nosotros hacer un tema de esta situación injusta, rara, rarísima, porque usted dirá, ¿y cómo es posible entonces que eso no brotara a la opinión pública al primer año, al segundo año, y sea 10 años después que se comprueba? Bueno, está raro, pero debiera operar algún mecanismo de indemnización. Yo no sé de Italia que mencioné, pero en Estados Unidos hay casos recientes sí, hay muchos. de que hay que indemnizar. Sí. Y este no es el primer caso que hay en República Dominicana. Nosotros aquí hemos documentado casos de otras personas que luego de vencerse su tiempo de prisión o incluso después de vencerse de la prisión preventiva, pasan años detenidos. Muchos de ellos, este por lo menos estaba condenado. Nosotros aquí hemos levantado casos de personas preventivas. Se le vence el plazo de la prisión preventiva, no lo llevan ante el juez de la ejecución de la pena, no le terminan de procesar el caso para determinar si tiene que ir o no a un juicio de fondo y lo dejan detenido en ese almacén de gente viva que tiene República Dominicana en las cárceles. Y eso pasa aquí de manera recurrente, pero también está el otro lado. No digo que sea el caso de este señor, sino que hay otra cara de estos casos. Muchos delincuentes de República Dominicana que están presos, cumpliendo condena o prisión preventiva, les entregan, se les vence el plazo y tienen la orden de libertad y se quedan dentro de la cárcel. Pero lo peor no es que ellos decidan quedarse dentro de la cárcel. Y conozco un caso que ha sido emblemático para nosotros, de un muchacho de 19 años que empezó a caer preso cuando tenía 14 y a los 19 ya tenía la orden de libertad y por 2.500 pesos no salía. Se le dieron los 2.500 pesos varias veces y se quedaba dentro de la cárcel porque decía que estaba mejor viviendo en Najayo que estando fuera. El asunto de esto es quién decide lo que sucede en las cárceles de este país, porque un preso no debería decidir si sale o no. Una persona no debería pasar 10 años después de cumplir su condena, estando todavía detenido en igualdad de condiciones.
No puede ser que no haya nadie que verifique cuáles son las órdenes de salida, cuáles son las órdenes de libertad que tiene cada cárcel. Lo que pasa que, aunque se pongan bravitos, aquí la Dirección General de Prisiones anda manga por hombro y el Ministerio Público también. La misma doña Miriam Germán ha dicho que quiere que le quiten el tema de prisiones del Ministerio Público. O sea, cuando la misma procuradora admite que eso pareciera que es prácticamente una molestia, además de que caso por caso, esta gestión del Ministerio Público y de la Dirección General de Prisiones ha permitido que empeoren los casos de las cárceles de este país. Yo no sé cuál sería, ni quién es que tiene que tomar consecuencia en ese caso. Aquí los presos no le importan a nadie, esa es la realidad. Los presos en este país no le importan a nadie. Y la verificación o la comprobación de que eso es de esa manera es la situación que tienen las cárceles ahora. Miren, el famoso nuevo modelo, que es el resultado del acuerdo que firmó la República Dominicana con la ONU, el famoso acuerdo Mandela, las cárceles del nuevo modelo ahora se parecen más a la del viejo modelo, que se suponía que era al revés. Teníamos el compromiso como país de llevar las cárceles tradicionales, léase La Victoria, el 15 de Azo y todo eso, a hacer cárceles modelo donde las personas aprendieran, tuvieran reinserción, atención psicológica, jurídica y una cantidad de cosas para que pudieran volver al sistema social del país. Pero están diferentes, ahora están peor que como estaban antes de cuando se iniciara el nuevo modelo. Las del nuevo modelo se parecen al modelo tradicional y las del modelo tradicional están peor que como estaban. La pregunta aquí es, ¿a quién le importa eso del gobierno? ¿Y por qué nadie ha actuado en consecuencia? Aquí todo el mundo admite que eso está mal, que va peor y nadie quiere meterle la mano. No quitan un funcionario, no cambian a nadie, no piden consecuencias y no evalúan a nadie. Entonces que el circo continúe. Total, los que están presos no son los hijos de los funcionarios que tienen que velar por la garantía de que ese sistema mejore. Mira, lamentable, no nos alcanzó el tiempo para desarrollar un poco el tema Faride. Al principio sí hablamos. O de los cambios, que hay más cambios. Sí, bueno, se habla del canciller. Federico sabía que Faride iba a mentir de policía porque nos lo había dicho aquí, nosotros. Sí. Y no, me sentí muy satisfecho ayer porque nosotros le hicimos una suerte de despedida a Chu. El mismo día. Aquí ayer. Sí, además hablamos temas tan generales del futuro. Chu dice la gente que no se entienda, pasa mejor vida porque va para el consulado dominicano en Nueva York. Que era lo que él quería, sí. Dijo él mismo. Sí, él quería, dice que tal vez convenientemente, no por lo que la gente piensa, eligió que viene para acá como asesor agrícola honorífico del Ejecutivo. Eligió que fue secretario de Agricultura los 4 años de... Bueno, entonces se está hablando muchas cosas. Es que el que sale de un consulado no necesita trabajar más. ¿Cuál es el próximo, Federico? Eso es lo que pasa. Que ha hecho gala de estar bien informado. El de medio ambiente. El de medio ambiente. No, y el de relaciones exteriores. Ayer ¿no? mismo lo estaban esperando, sí. el de medio ambiente. El de medio ambiente, pero la realidad es que esos decretos, pues, yo creo que lo están dosificando un poco para mantener el alerta mediático. Y si tú tiras todos los medios, mataste la noticia. Sí. Para ver si se habla menos de problemas. Para ver si se habla menos de hoy. Fue miércoles, hace 2 semanas. Sí. O sea, ayer se cumplieron 2 semanas. Los problemas se disipan con la conversación de los cambios. Aclarando que es el 16 de agosto que esto entra en vigencia. Sí. Hacíamos los decretos anteriores eran de aplicación inmediata. Ipsofácticamente. Sí, porque el Abinader tiene ese esquema con la reforma del Estado y con lo fiscal. Entonces, por eso administrativo, administración pública y el comisionado de reforma del Estado Yo tengo el pálpito que a partir del 16 de agosto va a haber un baraje completo del marco institucional del Estado Dominicano. Yo creo que Abinader está en eso, pero bien, suerte a Faride. Yo lo digo que no es la persona que hace el cargo, sino el cargo a la persona. Mucha gente no le da el perfil. Dice que no pega. No le dan los números. Pero ojalá que la pegue. Uno vive hablando tontería aquí. Pero ella tiene el temperamento para hacerlo. El temperamento y tiene preparación. El cargo, como tú dices, no hace a una persona. Y tiene una gran oportunidad o de quemarse para toda la vida o de pasar a la historia como una transformadora del sistema. Pero mira, Faride podrá haber cosechado muchas críticas o personas tendrán alguna opinión sobre ella, pero su integridad y su honestidad es un gran activo en este gobierno y está fuera de discusión. Pero mira, Chu no pudo con TEN ni con Vila, con el antiguo director de la policía y el comisionado.
Él dice que... no pudo, porque ya no están ahí, y Chu se quedó. Pero esos esos pleitos son históricos que entre interior y policía y la no policía. despachaba. Pero eso siempre así, porque recuérdate con Siempre Franklin ha sido Almeida Pero y el otro. porque ahora una mujer, te lo estoy diciendo, a la relación. Tal vez va mejor ahora, quién Tal sabe. vez le dan más cariño a Faride. Las mujeres tienen una inteligencia intuitiva que es permanente. Cuando tú vienes a ver, Faride se mete en dos bolsillos a todo eso político y todo eso militares. Yo espero que así sea, porque de suceder lo contrario sería terrible para ella y para lo que la gente espera que cambie. Faride es precisamente la persona que dijo que esta policía no mejoraba si no era cambiándola completamente y votando todo lo que había. Y ahora, si se cumple el organigrama, el jefe de Interior y Policía o el ministro es el jefe directo del director de la policía. Veremos cómo va eso. Bueno, una mujer, ojalá que muchas mujeres, Abinader, muchas mujeres a los cargos importantes. A la pausa. Hoy nosotros hablamos de estadísticas, cuántos somos en República Dominicana, de qué manera estamos creciendo. Además, cifras que son importantes para la vida nacional y para tomar decisiones importantes a futuro. La directora general de la Oficina Nacional de Estadística está con nosotros, Miosotis Rivas, y le acompaña Francisco Cáceres Ureña, que es el director de Censos y Encuestas de la Oficina Nacional de Estadística. Están los que deben estar. Buenos días a los dos, bienvenidos. Buenos días. Encantada de estar con ustedes aquí. Comencemos por preguntarle cuántos somos, de verdad. Ya, bueno, según los resultados, ¿verdad? De informe general que el mes pasado, ya 2 meses, porque ya hoy agosto primero, pusimos a difusión, arroja una población de 10.7 millones de personas, en habitantes en la República Dominicana. Ese fue el dato. Recuerden que nosotros en agosto del año pasado dimos primero una cifra preliminar que pusimos a la disposición los volúmenes de población, luego un informe básico y ya entonces en junio de este año ese informe general que aparte de dar información sobre la población total, también presentamos caracterización, ¿verdad?, de esa población en materia de edades y también información sobre las viviendas y los hogares en la República Dominicana. El censo terminó como proceso de recolección de documentación, pero ¿cuál sería la hoja de ruta una vez se estén procesando? Ya ustedes han dado algún informe preliminar, pero ¿cuál es la hoja de ruta futuro de todos los entregables que genera un censo de esta naturaleza de población para poder uno ir viendo, digamos, cómo vamos evolucionando? ¿Cuáles son los hitos de entrega de información que tenemos por delante? Sí, ciertamente, como señala la directora, se entregaron los volúmenes caracterizados por sexo y edad a nivel de provincia, municipio y distrito municipal, y a partir de ahora entonces se comienza a entregar a la población los resultados por temas. Esa es una forma muy práctica y al mismo tiempo útil. Se va a entregar ahora próximamente un segundo volumen ya grande con información de las viviendas y los hogares, con sus características, los atributos de la vivienda que son tan importantes en materia de políticas habitacionales, pero al mismo tiempo los servicios de que dispone para las políticas de saneamiento básico y políticas de salud, porque el entorno de la vivienda está altamente relacionado con la salud. Luego se procederá a publicar un informe sobre las características demográficas propiamente de la población, los arreglos familiares, entre otros, y las características de la dinámica demográfica, mortalidad, fecundidad, migración. Y así se continúa porque un censo es una máquina que no se apaga. Cuando no se está planificando, montando y levantando, se está procesando y divulgando la información. Sí. Entonces queda para largo todavía. Sí, y yo quiero decir también ahí apuntar que aparte de estos informes que, por ejemplo, lo hemos puesto a la disposición primeramente digital, el informe general, va a salir una publicación impresa, pero también hemos puesto a la disposición del público otras formas de difusión de estos datos, las tablas normales en nuestra página web, pero un geoportal estadístico que te permite ver entonces en todo el territorio, en algunos datos, por ejemplo población, compararla desde 1920 para acá, temas de densidad poblacional e inclusive llegar hasta el tema de territorio en el distrito municipal.
Entonces es una herramienta bastante interesante porque te permite ir viendo por capas diferentes informaciones en función entonces de los diferentes censos que se han realizado en el país. A propósito de irlo presentando por tema, la semana pasada se dieron datos que te remiten a los embarazos en adolescentes y a las uniones tempranas. Se quiso vender como positivo. Digo que se quiso vender porque realmente si bajó de 42.000 a 24.000, pero sigue siendo preocupante. Pero la pregunta mía va, eso se hizo en un acto, ¿ya comienzan a correr alguna política pública sobre la base de esos datos? Y si puedes refrescárnoslo, esos datos. Sí, mira, yo creo que lo más importante, y yo siempre lo repito eso, a la ONU le toca levantar los datos, la ONU no hace política pública, ¿no? Y esa información se pone a la disposición y se levanta con una rigurosidad científica, independiente, inclusive, aunque no se crea de lo que es el resto del gobierno. Pues es una unidad muy técnica, es una institución bastante técnica. En el caso específico de embarazos adolescentes y uniones tempranas, pero sobre todo embarazos adolescentes, nosotros analizamos información en base a los registros administrativos que nos proveen dos instituciones principales. El registro civil por un lado y por el otro lado también el Servicio Nacional de Salud. Entonces son dos fuentes diferentes de información y es importante que la gente conozca que, por ejemplo, en el caso de el registro civil es un hecho que ocurre y se va y se registra. En el caso de los hospitales, pues es un hecho que ocurre, pero que no necesariamente va y finaliza en un proceso de registro, y por eso a veces inclusive las fuentes son diferentes, pero tanto de registro civil como de Servicio Nacional de Salud, nosotros lo que hemos visto es una reducción. De hecho, en el primer trimestre del año 2024, en el caso de embarazos adolescentes, comparando marzo de 2024 con enero-marzo de 2023, existe una reducción del 26% en este primer trimestre. Hay que ver cómo va a terminar el año, pero de hecho entre el 2023 y el 2022 hubo una reducción también alrededor de un 10%. Esto quiere decir, nosotros no estamos analizando la política pública en sí, no estamos yendo a levantar eso, pero te está diciendo que hay algo diferente entonces que se está haciendo porque estás viendo una reducción de esa información. En la rueda de prensa con los resultados que ustedes dieron hace un mes y pico, se habló de una tasa de omisión de un 20% más o menos. Sí. Y ustedes mismos decían que es bastante alta, incluso que es la más alta desde que se comenzó a medir esa variable. Lo que no queda claro es como las causas, a qué se debe eso, si ha habido una revisión. E incluso ustedes también hablaban como de otros países, como si fuera un fenómeno global que estaba ocurriendo. Sí, hay muchas razones que llevan a la omisión censal. Hay aspectos que tienen que ver con el propio censo, pero hay otros que son externos al censo. Los problemas de seguridad hacen con que cada vez es más difícil tener acceso a las viviendas, a los hogares, porque las personas, por razones naturales, tienen sus mecanismos de prevención. Y eso no es un problema de la República Dominicana, es un problema mundial. Hay otros aspectos, en el caso de la República Dominicana, es la tendencia a que los arreglos familiares cada vez son más pequeños, que la fecundidad ha bajado enormemente, y resulta que si son dos miembros en el hogar y llega el momento en que van a tocar las puertas para empadronar, están trabajando los dos, o uno está trabajando y otro está estudiando. Entonces el censo se levanta en horario hábil, ¿no? Y de repente esas personas llegan ya a una hora que no es prudente ir a tocarle. Eso le ha pasado a todos los países de la región y obviamente eso ocurre en el mundo entero. Y no es una distorsión, una quinta parte no censada. Definitivamente sí lo es, solo que en este caso la Oficina Nacional de Estadística hizo lo que tenía que hacer. Claro. Levantó una encuesta de control de cobertura precisamente destinada a medir esa omisión, de cuánto fue y dónde fue. Y eso permite, a través de metodologías demográficas, medir esa omisión y hacer el completamiento que hay que hacer de manera transparente. ¿Hubo una división, hogares cerrados, difícil acceso, o hubo alguna falla en la cobertura?
Yo creo que, como decía Fran, hay una combinación de varias cosas y también respondiendo a lo que tú comentabas del fenómeno a nivel internacional. Ayer mismo Chile finalizaba su censo que tuvo que extenderlo, planificado para 4 meses, tuvo que extenderlo a 5, bueno, uno más, por el mismo tema. Y de hecho nosotros estamos para la semana que viene compartiendo con ellos la buena práctica de la encuesta de cobertura. Hay una combinación, o sea, hubo hogares que no abrieron sus puertas, ¿verdad? Nosotros planificamos para llegar al todo el territorio nacional, pero tú estás teniendo también una situación que antes tú tenías una población que el censo era un día, había un toque de queda, tú llegabas, todo el mundo estaba en su casa. Hoy en día no, tú pasas 2 y 3 y 4 veces por una vivienda y la gente está trabajando todo el día. Entonces, yo siempre digo el caso mío, si no fuera porque coordiné, ¿verdad?, que iba a estar ahí en mi casa, que me iba a quedar porque vivo sola, nunca me hubieran encontrado, porque yo llegaba a la Oficina Nacional de Estadística a las 5 y salía a las 1, a las 5 de la mañana y salía a las 1 de la mañana. Entonces, no me hubieran encontrado en mi casa si yo no hubiera estado ahí. Y no es que yo tenía una situación particular, pero pasa que entonces tú no tienes al informante clave, que es el que tiene que dar la información, porque no es cualquiera. Tenía personas de 18 años o más las que tenías que encontrar en el hogar para que proveyeran la información del hogar. ¿Esa encuesta de cobertura ya ustedes tenían decidido hacerlo o lo hicieron porque notaron que había una omisión significativa? No, la encuesta de cobertura estaba planificada desde que se planificó el censo. Lo que hicimos sí fue ampliarla, o sea, vimos que, porque eso es una de las cosas que yo creo que fue interesante con el tema de la tecnología, ¿verdad? O sea, al haber estado con dispositivos móviles nos permitía ver entonces un poco cómo iba estando la cobertura y entonces decidimos que para mejorar esos datos que nos arrojaba todo el tema del levantamiento, la encuesta de cobertura entonces tenía que ir un poco más y sobre todo para dar seguridad a instituciones como las alcaldías, ¿verdad?, que reciben recursos a partir del levantamiento del censo. Tú tenías que darle una garantía de que lo levantado es de calidad, ¿verdad? Y nosotros llegamos a hacer una encuesta que ha sido la más grande que se ha hecho en la República Dominicana y que llegó hasta en unos 5 provincias que nosotros habíamos comentado desde octubre que iban a ser complejo el levantamiento, hasta el nivel del distrito municipal calcular entonces esa tasa de omisión. ¿Qué permite eso? Que ya yo no hago un prorrateo nacional de la omisión, sino que asigno y ajusto en base a lo que fue la omisión específica de cada territorio en particular. El número del censo, hay muchas sociedades que tienen un serio desafío en materia de población, sobre todo en Europa, el de envejecimiento, de crecimiento, pero para muchos fue sorpresa el número que arrojó el censo, que es una fotografía en definitiva. En términos estadísticos, deberíamos preocuparnos como sociedad por, digamos, por lo que se proyecta en lo adelante en el envejecimiento poblacional. Deberían haber políticas públicas que motiven, digamos, ir más allá de la tasa de reposición natural de la sociedad. ¿Cómo se perfila eso? Mire, realmente ese es un tema súper importante. Europa en este momento está resolviendo su problema a través de la inmigración. Si Europa no es capaz de reproducir sus propias fuerzas de trabajo, porque la mortalidad es más alta que la natalidad, si lo quieren ver del otro lado, la natalidad es más baja que la mortalidad. Y eso hace con que la población tienda a reducirse en el tiempo. Pero eso no solo pasa en Europa, pasa en el mundo industrializado. Japón pierde 1 millón de personas al año. En 10 años habrá perdido 10 millones de personas. Y esa tendencia es aumentar. Al cabo de un tiempo no será 1 millón que perderá al año, será más. ¿Qué va a pasar en Europa cuando los países del tercer mundo también entren en su proceso, completen su proceso de transición demográfica y la población empiece a no crecer y su capacidad de exportar mano de obra hacia Europa se haya reducido? Ese es un desafío mundial. En el caso de la República Dominicana, para que tengan una idea, en 1960 solamente el 3% de la población tenía 65 años o más. En este momento es 3 veces eso. Es el 9.2% de la población. Y hay provincias como Santiago Rodríguez donde es el 14%. Entonces, ¿qué desafíos plantea eso? Muchísimos. Hay que pensar no solo en lo que tiene que ver con el sistema previdenciario en sentido general, jubilaciones,
sistema de salud especializado para personas adultas mayores. Pero no solo sistema de salud, una sociedad amigable para los adultos mayores. Las calles, la ciudad, la vivienda. Hace 40, 50 años atrás, la vivienda privilegiaba los espacios sociales, sala y comedor, porque ahí era que estaba la familia que tenía 5 o 6 hijos. Hoy día no. La tasa global de fecundidad hoy apenas supera los 2 hijos por mujer, 2.3 hijos por mujer. Entonces, eso implica que hay que cambiar el paradigma de la arquitectura habitacional, porque ya no se necesitan salas y comedores grandes, pero sí se necesitan baños grandes y cocina grande, porque la abuelita va a seguir cocinando y las personas al envejecer nos volvemos más torpes. Entonces, ella necesita una cocina más grande para no pegarle con el codo a la olla que está hirviendo porque se hace daño. Y en el baño necesita espacio para poner agarradores y otro tipo de aditamentos que le permitan una vida más llevadera. Y eso significa que las escuelas de arquitectura tienen que modificar el paradigma del diseño habitacional. Y la urbanística tiene que diseñar los sistemas de acera, de arborizado, porque Para los abuelitos van envejecientes, a caminar y necesitan caminar. Todo lo que impacta una cifra. En República Dominicana, en el 2010 éramos casi 10 millones de personas, 9.5, 8, y ahora somos 10.7. No es mucho lo que creció República Dominicana en 12 años, más de una década. Claro. ¿Es el número que debió crecer? ¿Es la cifra que se esperaba? ¿Cuál es la tendencia que lleva República Dominicana en cuanto a población según lo que ha arrojado el censo? Claro, es que las sociedades están en transición demográfica. Europa ya la completó y empieza a regredir. El tercer mundo, en una gran mayoría de países, está en el proceso hacia la transición. ¿Sí? Se reduce la fecundidad. Para que tengan una idea, a mediados de la década de 60, una mujer durante sus 35 años de vida reproductiva tenía en promedio 8 hijos, que es lo que se llama el máximo biológico. En este momento está teniendo poco más de 2. Y eso implica que el ritmo de crecimiento de la población se ha ido reduciendo. A mediados de la década del 60, la tasa de crecimiento medio anual de la población era 3.5%. Es decir, por cada 100 habitantes se agregaban casi 4. En este momento la tasa de crecimiento es 1.1. ¿Por cada 100? Por cada 100 se agrega una persona al año. Entonces, y esa es la tendencia a nivel generalizada en el mundo. Pero también yo creo que una de las cosas que una debería hacer es como hacerse la pregunta al revés. O sea, ¿cuáles fueron las políticas públicas que una entiende que se hicieron activas para que la población creciera? O sea, porque si tú estás esperando un crecimiento de la población, muéstrame cuáles fueron todas las políticas públicas que se destinaron a que la población creciera y que hoy la población no creció. No tenemos eso. O sea, como decía Fran, tienes una tasa de fecundidad reduciéndose, bueno, que por más que tú quisieras tener, no había forma, pero además que cuando tú miras hacia atrás, es un comportamiento que se viene dando. O sea, no fue que hoy de repente veníamos creciendo y de repente ahora cambió la cosa. O sea, tenemos desde el año 1950 para acá decreciendo. ¿Qué quiere decir? O sea, y es un concepto importante de tasa de crecimiento, porque yo siempre digo que con las estadísticas uno tiene que ayudar a que se acerque a la ciudadanía, que la ciudadanía la comprenda. O sea, sí seguimos creciendo, pero a un ritmo más lento, ¿verdad? O sea, no es que no crecimos, sí crecimos, pero ya no lo hacemos en la misma función que lo hacíamos antes. Y cuando tú miras, hay otros datos y otras estadísticas interesantes que te ayudan a ver este comportamiento. Nosotros hacemos un levantamiento de barrido censal a nivel de edificaciones en la zona metropolitana, y el número de soluciones habitacionales de una habitación está creciendo de una manera increíble en el sector del Distrito Nacional específicamente. Como decía Fran, te está dando cuenta de un cambio en esa dinámica poblacional, donde ya estas casas de 5 habitaciones, no sé qué cuánto, no es lo que la gente está demandando, ¿no? Y tú puedes decir, bueno, hay un tema ahí también de segunda vivienda, de temas económicos, pero de alguna manera hay un cambio entonces en esa dinámica demográfica que yo creo que de alguna manera no nos atrevemos a aceptar, no queremos aceptar y no queremos analizarla en función de lo que eso va a implicar para la política pública en la República Dominicana. El próximo censo va a ser en el 32, 33.
Yo no sé, yo que esa sería pero la pregunta, debería ser hay en el gente que dice 2030. que, corrígeme, si que ya las encuestas están sustituyendo a los censos. ¿Sería correcto eso? Sí, pero yo quería preguntarle, porque no he visto que se ha hablado de eso, de que para el próximo censo, ¿qué es lo que hay que mejorar? ¿Ustedes conocieron esto? ¿Qué necesitan? Sí. ¿O todo está bien? No. Y nosotros de hecho fuimos desde un principio claros en cuáles fueron el tema de los ajustes. Y yo voy a ir a conectar con una de las preguntas también que hacías anteriormente. Nosotros en este mes de agosto vamos a estar participando de un espacio regional que se va a dar para evaluar esta ronda de censos, la ronda 2020 como se le llama. Y luego en septiembre nos vamos a una ronda de lo que tiene que ver con las recomendaciones para la próxima ronda 2020. Yo creo que de las cosas que nosotros tenemos que mejorar y siempre va a ser un tema importante y es contar, ¿verdad?, con todo el personal capacitado que se necesita en los tiempos. Hay que mejorar un tema de un proceso de gestión de un proceso que no puede estar dependiendo de si hoy lo voy a hacer, si no lo voy a hacer, si es una decisión. Tiene que tener una Oficina Nacional de Estadística, y yo creo que eso es lo más importante, que sea autónoma, con presupuesto también autónomo, con personal independiente, y que pueda entonces gestionarse de una manera que, respetando los controles y las normas de control interno, pueda desarrollar un proceso conforme a lo que demanda una institución como esta que levanta información. Y eso es un reto muy importante, ¿verdad? Nosotros tenemos una ley que data del año 1959, ¿no?, que es una ley que restringe muchas cosas al trabajo que puede hacer la Oficina Nacional de Estadística. Y luego, en el tema de un censo, el censo no es tampoco, aun cuando lo lidera la ONE, es un proyecto país. Y es un proyecto que necesita el concurso, no solamente del gobierno, ¿verdad?, del gobierno, porque la gente como mira el gobierno, sino también, o sea, de toda una ciudadanía, ¿verdad?, que esté informada. Entonces hay retos ahí de coordinación también que vamos a tener que mirar. Y por lo menos yo creo que una de las cosas que estamos haciendo ahora es dejar bien documentado todo ese tipo de información, de los procesos, cómo se va mejorando los temas de reclutamiento. Dieron mucho dolor de cabeza los temas de reclutamiento para nosotros, de conseguir el personal adecuado en el lugar adecuado, porque entonces tú tenías muchas personas dentro de Santo Domingo, ¿no? Pero cuando te iba a Pedernales, cuando te iba a Elías Piña, la zona recóndita, no era lo mismo conseguir personal. Entonces ahí hay temas que creo que también van a estar. Y yo sí creo que una de las cosas que hicimos y que hay que seguir fomentando, lo veía también ayer en una noticia de Chile, las tecnologías llegaron para quedarse, ¿no? Y creo que hay que hacer un mayor aprovechamiento de la tecnología en el tema de la gestión del proceso, porque la ONE tiene mucha capacidad en materia técnica del proceso, ¿no? O sea, y hay buenos demógrafos, hay buenos especialistas en la ONE, pero el tema de gestión de este proceso, el proceso más grande que tiene un país, en este caso la República Dominicana, porque a diferencia de unas elecciones, la gente no va, la gente va a un sitio en particular. Tú aquí tienes que desplazarte a buscar al que está en la montaña, al que está el que tiene que montarte en una yola para irte a las islas, que tiene que agarrar burro, buscando a la gente donde esté. Y eso es un desafío también en materia cartográfica. Todo el tema de las tecnologías, mire, el levantamiento cartográfico, eso también fue un tema donde tenemos que mejorar mucho la parte de la geolocalización, que esto luego permita la integración de datos con registros administrativos. Es de los temas y por lo menos yo les digo, yo soy una persona que estoy trabajando y poniendo, sobre todo en el plano internacional, este tema de la gestión. Porque los organismos internacionales se ocupan mucho de darte lo técnico, pero en la gestión del proceso te dejan de alguna manera sin herramientas idóneas para poder enfrentar los temas comunicacionales. Señora, aquí vivimos un ataque comunicacional muy fuerte en ese proceso, que impactaba a la población y que tenía dirigido un mensaje a la población de que no se dejara censar. Entonces, eso cómo lo gestiona, cómo trabaja con el tema de manejo de crisis en estos temas, que no es la estadística, ¿no? Es un tema importante de ese liderazgo, de la coordinación, de la gestión que puedas hacer de un proceso como este. Ustedes publicaron unos datos muy importantes para nosotros que le damos seguimiento a los temas sociales y de manera permanente al tema de adolescencia y mujer.
cuando dieron las cifras de los embarazos adolescentes. Son cifras que, aunque no son distintas de años anteriores, continúan siendo chocantes. Niñas de 9 años embarazadas, sí, que significa que se embarazaron a los 8, que la mayor cantidad de esos embarazos está entre niñas y adolescentes de entre 9 y 19 años. Quiero saber si han tenido algún efecto de parte de las autoridades que no sea la Oficina Nacional de Estadística en cuanto a estas cifras, si se le ha pedido un informe sobre eso y si sabes qué institución ha pedido los datos, si es que lo ha pedido, para determinar qué hacer con esa información, porque la información es importante, pero te revela una realidad que no ha cambiado y que durante mucho tiempo viene estando quizás de manera constante porque la reducción es mínima en cuanto a las edades. Pero ¿qué hacer con esos datos? Sí, mira, yo tengo 2 llamadas que me caen de una vez de que salen los datos. Doña Raquel, como parte de, Raquel Albaje, como parte de su rol de presidenta del gabinete de niños, niñas y adolescentes, y la otra es Alexandra Santelice de Conani, ¿no? O sea, de una vez nos llaman para comprender. Yo de hecho, porque fíjate, vuelvo otra vez al tema de las fuentes, o sea, a veces los datos no son tan fáciles de comprender y de ver cuál es la lectura que está detrás de ellos y qué es cuál es la decisión, por dónde tú deberías encaminar la decisión a tomar. Y normalmente entonces con ellos trabajamos porque nos piden que si por favor le podemos dar una mayor información, darle como el dato más digerido, ¿no? Y que puedan servirle a ellos a esa toma de decisiones. Entonces, eso siempre sale esa información y de una vez esas 2 llamadas yo las voy a tener ahí con nosotras. Y luego, bueno, hay un tema entonces en ese gabinete de coordinación. Nosotros apoyamos en su momento con los datos que teníamos y llegamos a explicar cuando nos pedían para la política de reducción en embarazo en adolescentes, ¿verdad? En todo momento estamos en comunicación. Pero la idea también de que nosotros estamos viendo, sobre todo con Conani, es la posibilidad de armar todo un sistema de información, de estadísticas para los niños, niñas y adolescentes a partir también de registros administrativos, porque los censos son cada 10 años, las encuestas, aunque se hacen anualmente, por lo menos la en hogar, no todos los años levantan la misma información, es una encuesta modular que va cambiando y tú necesitas un dato mucho más ¿cómo se llama? Es continuo, que puedas utilizar para entonces la toma de decisiones. Bien. Bueno, podría estar bajando, pero miren estos datos de 2022, ¿verdad? Según los registros administrativos de las oficialías. La madre más joven en 2022 tenía 10 años, también se registró una de 11. Hubo 21 adolescentes que se convirtieron en madre a los 13 años y 413 a los 14 años. Parte del alma. O sea que ahora tenemos gente con menor edad, porque ahora hay de 9 años. Sí. Y los números son mayores, además, a esa cifra. Sí, mira, va poco a poco la reducción, pero va. O sea, y de hecho, una de las cosas que a mí me llamó la atención de los datos que vienen del Servicio Nacional de Salud es que hubo una reducción en Asua. O sea, Asua normalmente era la provincia que tenía mayor porcentaje. Hoy en esos datos que dimos del primer trimestre es Montecristi, ¿no? Entonces ahí cambió ese panorama. Entonces, a veces también tenemos con la política pública que la focalizamos en un solo territorio, ¿no? Y buscamos tal vez impactar ahí, pero como les digo, a la ONE la ONE no está evaluando la política pública. La ONE está dando la información que ahí estará a la disposición de que la ciudadanía, porque yo creo que otra de las cosas que yo trato también de siempre decirle a la gente, la ONE no levanta información para que el gobierno haga política pública, esa es una de las cosas, ¿no? La ONE levanta información para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la información, ¿no? Y su derecho a la información pasa de que porque cada uno de ustedes puedan tener información de calidad, información continua e información que le permita tanto al sector público, privado, a la sociedad en general, a las academias, pues gestionar conocimiento, ejercer ciudadanía y poder transformar la República Dominicana, que al final de cuentas no es un tema solamente de los gobiernos, ¿no? O de los partidos políticos, es una cosa que nos confiere a toda la sociedad y yo insto siempre a la gente a usar los datos de la ONE, a buscar información en nuestro portal, hay mucha información
y bueno, también trabajando con las universidades ahora para ver cómo digerimos toda esa información. Estamos firmando un acuerdo con 5 universidades para entonces también trabajar en esa explotación de datos y en extender la cultura estadística, que es lo que necesitamos. Yo a veces digo, a ver, nosotros somos un país de béisbol, bueno, estamos en transición para el fútbol, ¿verdad? Igual. Y uno se sabe, cuando yo en la temporada de béisbol me sé todos los datos de los bateadores del Licey, ¿verdad? Porque soy liceísta. Entonces, debe ser. Claro, entonces manejo Debe esa información. Debe de manejarlo de las águilas. Claro. Bueno, sí, lo manejo para ver un poco. No, porque tú las estadísticas tú no puedes... No puede ser excluyente. Pero me parcializo, me parece un poco, pero le tocará al dirigente del Licey hacer, pero lo hago. Entonces, ese es el tema de información. O sea, ¿cómo hago mía esa información que sí me impacta en mi calidad de vida? ¿No? Y cómo hago entonces para transformar. Es un reto que como Oficina Nacional de Estadística yo creo que tenemos y que estamos trabajando para ello. Bien, bueno, gracias a Miosotis y a Francisco Cáceres de la Dirección Nacional de la directora y director de Censos y Encuestas de la Oficina Nacional de Estadística que han estado con nosotros hoy. Muchas gracias, que tengan feliz día. Sí, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.